The nights we spoke with tongues of fire, the days we walked out on the wire. We were young and we were not afraid. ¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? Sea bienvenido a un nuevo estudio. Hoy miércoles 9 de septiembre comenzamos un nuevo estudio en Cielos Abiertos. Y este estudio va a ser un poquito distinto a los estudios anteriores, en el sentido de que no es un tema en específico o un libro. Casi nunca hemos dado un estudio así. Es más un discipulado de principios fundamentales que queremos hablar en estos días. Temporada va a ser de aquí a diciembre. Y en enero comenzamos un nuevo estudio. Hasta donde lleguemos a diciembre, más o menos ahí vamos a parar. Traigo temas básicos de lo que es la vida del creyente. Y algunos temas, vamos a decirlo así, no son doctrinas fundamentales. Quiero dejar eso bien claro. No son las doctrinas fundamentales del cristianismo. No es teología básica. Son asuntos o temas que le pueden servir a una persona que va llegando por primera vez a la iglesia o que tiene mucho que se alejó del Señor y está regresando y quiere reconectarse. ¿Por qué estoy dando este tema en la congregación? Si has seguido lo que son las reuniones de domingo, hemos estado hablando de nuevos comienzos. Y viene una etapa de nuevos comienzos en la iglesia en mucho sentido. Y en la enseñanza quise meter ciertos principios que, si bien la mayoría de ustedes conoce o ya ha aplicado su vida, a veces les falta tener las herramientas de la escritura para poder hablar de ello. O bien, a veces no lo conocemos. Justo cuando entró la pandemia, mucha de la gente que estaba en la iglesia era gente relativamente nueva. Algunos tenían un año más o menos, otros tienen alrededor de 2 años, pero la mayoría de ustedes, cuando yo estuve viendo la lista, no cursaron un curso de principios básicos. La mayoría de la gente que cursó estos cursos cuando estaban en la iglesia, muchos ahorita no están en la iglesia ya. Entonces, a algunos de ustedes les va a servir de recordar principios básicos. Ustedes sí los cursaron, pero es recordar ciertos asuntos que a veces se nos van oxidando, se nos van yendo. No estás pensando todo el día en teología, aunque sería muy bueno. Y para otros va a ser una oportunidad de conocerlo por primera vez. Ahora, otro propósito importante de por qué estoy haciendo esto es para aprovechar este tiempo y dejar un registro de video de este material que se pueda estar usando periódicamente después en la iglesia. El curso de últimos tiempos quedó muy completo en cuestión del número de capítulos. Fueron alrededor de 20 enseñanzas, 16, 20 enseñanzas. Nos han faltado 2 que voy a subir en puro audio y en YouTube. Entonces están en Spotify y están en YouTube. Y el propósito es hacernos de una carpeta, ¿verdad?, de enseñanzas y aprovechar este tiempo que hemos empezado a hacer estas video enseñanzas. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con este curso de principios fundamentales de la fe. Le podemos poner de esta manera: principios fundamentales de la fe, o principios fundamentales, le vamos a llamar como nombre así temático, fundamentos. Es muy sencillo. Entonces vamos a ver fundamentos de la fe cristiana. Y después vamos a ver a lo mejor un poquito más de carne de ciertos asuntos. También sugerirte, si hay un tema que tú quieres conocer, que sientes que no se ha tratado y que te gustaría escuchar el punto de vista bíblico del tema, aún temas culturales modernos como el aborto, como la ideología de género, esos temas los puedes sugerir y los podemos abordar hacia el final. Vamos a abarcar los principios que son salvación, cómo establecer tu relación con Dios, pecado, caída. Vamos a ver muchos aspectos de estos que son básicos, que tienes que tener a la mano, y otros
que vamos a decir son relativamente culturalmente importantes el día de hoy, que también se pueden tratar. Entonces, el día de hoy acompáñame a Efesios 4:11. Vamos a comenzar hoy con la motivación, el por qué es importante hablar sobre fundamentos, o por qué es importante poner fundamentos en la vida de una iglesia. Y yo quiero que te imagines, cielos abiertos, como una iglesia que estamos reiniciando en muchos aspectos. Y parte de esos aspectos es asegurarme yo como pastor que la gente que está congregándose fielmente cada fin de semana, ahorita por video, pero pronto otra vez en presenciales, y que estemos activos, que todos hayan tenido esta herramienta, esta enseñanza necesaria, ¿ok? La ventaja de tenerlo en video también es que aquellos que no pueden asistir físicamente al estudio, pues luego lo pueden ver. Entonces vamos a tener esta dinámica de esta manera. Y Efesios 4:11 es un versículo que me vas a oír hablar muchísimo, siempre que tenga que ver con enseñanzas, siempre que tenga que ver con madurez espiritual, porque hay demasiado en este pasaje. Es un pasaje de los que a mí más me llama la atención en cuanto a cómo diseñó Dios el formato de la iglesia y el propósito de que todo creyente llegue a un conocimiento y llegue a una estatura espiritual de madurez. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hasta ahí vamos a leer. Jesús constituyó 5 ministerios sobre los cuales se edifica su iglesia. El fundamento en 1 Corintios lo podemos ver, si me acompañas, así como mención. Rapidito. Primera de Corintios 2. No, perdón, 3. Primera de Corintios 3:10 dice lo siguiente, bueno, desde el 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Está hablando Pablo de él y los demás apóstoles, o la demás gente que le está ayudando, apóstoles, maestros, profetas, que están ayudando a plantar las demás iglesias. Aquí había un tema donde la iglesia de Corintio había escuchado predicar a Apolos, algunos a Pablo, y algunos decían, es que yo soy seguidor de Apolos, porque él me predicó y él me enseñó. Y otros, no, yo soy de Pablo. Y Pablo viene y dice, a ver, no hay divisiones, aquí no somos nadie nosotros. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son la labranza de Dios, edificio de Dios, hablándole a la iglesia. Nosotros colaboramos con él para edificar la iglesia y ustedes son una labranza y un edificio que son de Dios. No son del hombre, no son de un ministerio, no son de una corriente doctrinal, no son de una doctrina o de alguna denominación o de algún corte. Sí, nosotros somos de Cristo. Nosotros somos colaboradores de Dios, los maestros y pastores y evangelistas. Estamos colaborando con Dios, nos ha dado el honor de ser sus colaboradores, de ser sus siervos, pero no nos debemos de enseñorear jamás de la iglesia. La iglesia es de Cristo y ustedes y nosotros mismos somos labranza de Cristo, como pueblo de Dios y edificio de Dios. Y dice en el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, fíjate, es una gracia de Dios. No es algo que el hombre merece, no es solo algo que el hombre se gana, es algo que Dios da porque quiere. Y es una gracia
Es un don, es un regalo. Dice, conforme a esta gracia, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, yo como el perito arquitecto es aquel que está construyendo el edificio, que sabe cómo van los planos, que es el de la obra, no el que diseñó, pero el que está llevando todo esto de una manera correcta. Y este es Pablo. Pablo está haciendo una función de arquitecto, un perito arquitecto, no cualquier arquitecto, un perito arquitecto, alguien especializado. Dice, yo puse un fundamento y sobre este fundamento hay que sobreedificar. ¿Y cuál es el fundamento? Dice, porque nadie puede poner, versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Las iglesias, mi amado, locales, para que seamos realmente consideradas iglesia y no un club social, nuestro fundamento tiene que ser Jesucristo, su palabra, su enseñanza, su persona revelada en la Escritura. No puede ser otro medio, no hay otro medio de salvación. Esta clase no es de salvación, vamos a entrar ahí, va a ser de los primeros temas, pero es un hecho que muchas veces nosotros no estamos entendiendo este punto. Se nos olvida que no hay otro fundamento que el que está puesto y es Jesucristo. La visión de una iglesia jamás sustituirá el fundamento de la iglesia. Nosotros podemos tener una visión apostólica de querer ver un avivamiento y llevar avivamiento y hablar sobre avivamiento, pero eso tiene que estar fundamentado sobre Jesucristo. No fundamentamos a Jesús sobre el avivamiento, sino queremos un avivamiento en el que Jesús sea el centro. Esa es la visión de Cielos Abiertos. Estoy compartiendo lo de nosotros. Cada iglesia local tendrá visiones, tendrá alguna visión de misionera, alguna misión o enfoque en el ministerio infantil, algún enfoque en el ministerio de enseñanza, algún enfoque en casas de oración, qué sé yo, pero el tema principal o la persona principal, nuestro fundamento como iglesia es Jesucristo. Entonces Jesús, que es el fundamento, Él constituye a 5 ministerios, 5 oficinas, 5 oficios. No es lo mismo un trabajo que un oficio. Estos oficios hablan de toda una situación donde la vida entera gira alrededor de esto. Y aunque la iglesia en general debe de tener un espíritu apostólico de estos 5 ministerios, actitudes, estos 5 ministerios son los que son llamados a estos ministerios, son 5 tipos de personas, o personas, más bien dicho, que van a desarrollar esta función, este cargo, este llamado, como lo podemos ver de varias maneras. Hay una enseñanza en YouTube ahorita que se ha estado subiendo cada fin de semana, cada domingo por la tarde en la red de Amistad de Monterrey, la red a la que pertenecemos. Y ha comenzado con la iglesia, se ha llamado un tema la iglesia sobrenatural, y han estado hablando de los 5 ministerios. Sería bueno que tomaras tiempo de revisarlo en YouTube, en el YouTube de Amistad de Monterrey. Y también aquí más adelante podemos tener una explicación de los 5 ministerios. La hemos tenido ahorita, no es el punto central, pero es importante ver el por qué existen. Y existen este fundamento. Jesús es el fundamento, Jesús es el Señor de la iglesia, y Jesús constituye, ¿sí? Jesús constituyó estos 5 ministerios, es decir, estos 5 ministerios no son del hombre, aunque el hombre en ocasiones ha abusado de estos ministerios y los ha tomado como títulos, los ha tomado como posiciones de gobierno, cuando lo que realmente son posiciones de servicio, de gobierno a través del servicio. Son posiciones de autoridad, pero para servir, no para enseñorearse. Entonces Jesús los constituye. Ahora es importante, quiero ir a esta palabra. En el original, constituir es la palabra didomi. En inglés dice Él dio, Él los
fluyeron de él los entregó. Y la palabra didomi significa dar algo a alguien, dar, suplir necesidades, liberar, alcanzar, extender, presentar, como escribir una carta y darle a alguien facultades administrativas. ¡Wow! Él dio algo a alguien. Los 5 ministerios son una dádiva para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, dada por Jesús con un propósito. Somos dados para suplir necesidades. Hay una necesidad en el cuerpo de Cristo y los 5 ministerios, cada uno en su forma, sustituyen o suplen las necesidades que hay en una iglesia local, en una iglesia global también. Sí, porque estas 5 autoridades funcionan a niveles restringidos en sus niveles locales, pero cuando ves a todo el cuerpo funcionando, todo el cuerpo se está edificando y uno mismo puede ser llamado e invitado a llevar y a funcionar en su ministerio y en su tarea y edificar el cuerpo de Cristo en algún otro lugar. Ahorita, por ejemplo, me impresiona cuántas participaciones está viendo de iglesias en video, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita es más sencillo y de alguna manera pues estamos edificándonos unos a otros de una manera pues global y espiritual. Ahora, dice que fuimos, entonces, parafraseando un poquito, el fundamento de la iglesia, que es Cristo Jesús, le ha dado a la iglesia unas dádivas, que son los 5 ministerios, que vienen a suplir necesidades, les ha puesto en posiciones de administración. Pero fíjate por qué dice, a fin, este versículo 12, a fin. Hay un fin, hay un propósito, hay algo a lo que Jesús quiere que se llegue. Hay un destino. A fin ¿de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el propósito del pastor? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el propósito por el que existe un evangelista? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué hay un profeta? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Lo hacemos cumpliendo nuestras funciones específicas, distintos unos de otros. Cuando el pastor pastorea, está edificando el cuerpo de Cristo, está perfeccionando a los santos. Y escucha esa parte, para la obra del ministerio. Ahorita voy a llegar ahí. Número 1, perfeccionar. La palabra perfeccionar muchas veces la malentendemos. Y la palabra perfeccionar en el griego original es la palabra catartismos y significa ser completo o estar totalmente equipado. Es decir, no significa que seamos personas que ya no nos equivocamos y que no tenemos errores y que nadie nos puede corregir. No. La perfección existe bíblicamente y es cuando estamos totalmente equipados, cuando estamos completos en Cristo. Es decir, una palabra que nos ayudaría mucho para entenderla, cuando somos maduros en Cristo. Todos nosotros venimos a Jesús, tenemos un encuentro con Él y no conocemos nada de la vida en Cristo. No sabemos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué le gusta a Dios, qué es pecado, qué no es pecado. Venimos con una serie de marañas en la cabeza, ¿verdad? Nos convertimos y andamos preguntando, oye, está bien tomar, está bien bailar, está bien decir esto con este lenguaje. Las cosas más básicas, ¿verdad? Vas caminando con el Señor y ¿qué pasa? Este tipo de enseñanzas, este tipo de cursos deben de estar en una iglesia para a la gente que va llegando poderles dar el fundamento y llevarlas de la mano a una madurez. ¿Por qué? Porque están recién nacidos. De hecho, la palabra espiritual lo dice, han nacido de nuevo. Yo me convertí a Cristo en el 2001. Ya tiene mucho tiempo de eso. Y del 2001 al 2020 que estamos, ha sido un proceso de madurez. Ha sido un proceso de caminar, de aprender, de enseñar. Fui pastoreado, fui mentoreado. Yo entré a unas clases de discipulado, me bauticé en agua,
fui bautizado en el Espíritu Santo, seguí con las clases, se abrió la oportunidad para entrar a un instituto bíblico, entré a un instituto bíblico. Todo esto porque tenía este llamado y este deseo de servir al Señor, y dije, me voy a preparar para ello. Salí del instituto bíblico, empecé a pastorear, y de alguna manera yo estaba siempre continuamente buscando pues alimentarme de aprendizaje. Hice la licenciatura, hice la maestría, vienen muchas cosas todavía por delante en mi vida en cuanto a la preparación, no que ya esté yo completo y terminado, pero me he ido creciendo, y de la misma manera estaría diseñado para ti, aunque tú no llegues a ser pastor o misionero o evangelista. Dice ahí la palabra que es para los santos, es decir, todo creyente. Cuando la Biblia habla de santos en el Nuevo Testamento, habla de aquellos que estamos apartados para Dios, separados para Dios, que hemos nacido de nuevo en Cristo. La comunidad de los santos son los nuevos creyentes, son la gente salva. No estamos hablando de una persona que se porta muy bien y que hace milagros y tiene una aureola, no. Estamos hablando, santos significa, hagios es la palabra que se usa en griego, y significa separado para Dios. Viene de la palabra en hebreo, cuando en el Antiguo Testamento, cuando hablamos de santo, hablamos de kadosh, que es lo mismo, apartado de todo y separado para Dios. Y al estar apartado de todo se está guardando una integridad, hay una santidad, hay una pureza. Pero no se trata de un carácter moral, se trata de una característica espiritual que Dios otorga. Dios nos santifica. Cuando venimos a Cristo, Él, que es el santo, Él nos santifica. Y entonces nosotros ahora somos parte de un cuerpo de Cristo, donde somos el cuerpo de los santos, la congregación de los santos. Qué hermoso. De esta forma dice que es para perfeccionarlos, para que hagan la obra del ministerio. Es decir, el plan de Dios era que hiciéramos discípulos. La gran comisión se trata, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Predíquenles el evangelio, discipúlenlos, que me conozcan, llévenlos a un punto donde ellos mismos se vuelvan discípulos y sigan con la cadena y empiecen a discipular y empiecen a hacer la obra del ministerio. La obra del ministerio no son los domingos en la iglesia. La obra del ministerio es llevar el mensaje del evangelio a las naciones. ¿De qué ministerio está hablando ahí? Del ministerio de reconciliación, de reconciliar al perdido con el Señor por medio del sacrificio de Cristo. Entonces nosotros estamos, el propósito es que toda persona que nazca de nuevo tenga un encuentro con Dios y empiece a ser llevado a la madurez, de tal manera que él pueda enseñar y predicar el evangelio desde su trinchera, si es doctor, si es abogado, si es ama de casa, si es futbolista, si es licenciado, si es arquitecto, donde él esté, si es empresario, ¿verdad? Que él esté predicando a Jesús y tenga la capacidad de tener un grupo de personas a su alrededor en los cuales él invierte su vida y su tiempo. Principalmente muchas veces será obviamente su familia, pero gente, amigos alrededor de él, donde él está haciendo discípulos, porque él fue discipulado. Él fue discipulado y la raíz, el fundamento es Cristo. Después se apoya en estos 5 ministerios y los santos mismos empiezan a edificar. Fíjate, versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a una unidad de fe, estemos unidos en la fe y tengamos un conocimiento, una sabiduría, un ginoseco, una experiencia con Dios, un conocimiento empírico, donde yo lo estoy conociendo a través de su contacto conmigo, de una relación viva, donde yo le hablo, él me habla, nos relacionamos, pero también un conocimiento escritural, donde se nos enseñan doctrinas, se nos enseñan fundamentos, conocemos la palabra, y esa misma palabra que se nos enseña es la que nos lleva a la experiencia personal. Nunca sustituiremos experiencias personales, experiencias personales nunca sustituirán el fundamento de la palabra como tal. Pero la palabra como tal nos puede llevar a tener experiencias personales que sí debemos de tener, porque debemos de tener un conocimiento sapiencial y un conocimiento vivencial. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, fíjate, vamos a leerlo, me encanta ese pasaje. El apóstol Juan dice: lo que era desde el principio,
O sea, lo que siempre ha sido Cristo, el fundamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Sí? En el principio dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en el principio estaba Cristo. Cristo estaba con Dios, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Entonces está Jesús, Él es el principio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon, o sea, tocaron nuestras palabras, nuestras manos, tocante al verbo de vida, que es Jesús. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, fíjate, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que escuchamos, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Los apóstoles no estaban anunciando cualquier cosa, no estaban anunciando un mensaje de ellos. Todo era lo que habían visto, lo que habían tocado, lo que habían oído, lo que habían experimentado con Jesús. Nosotros tenemos que tener ese tipo de conocimiento, pero hoy también tenemos la Escritura y tenemos que profundizar en conocerla. Por eso la importancia de este curso. Y llegar a una altura, dice, a la estatura de la plenitud en Cristo, a un varón perfecto. O sea, volvemos a lo mismo, a estar totalmente equipados. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, tienes que estar enteramente preparado para toda buena obra. Todo creyente que nace de nuevo, que llega a una iglesia, debe de estar empezando un camino donde cada día va a estar más preparado, más completo, más instruido en la palabra y en los asuntos espirituales. Y va a pasar un proceso de niñez espiritual a madurez espiritual. ¿De quién depende? Del creyente. El creyente va a invertir si quiere conocer. Si tú me dices, Abimael, yo quiero, pero no tengo la forma, me estás diciendo una de las mentiras más grandes del universo. Vivimos en una de las generaciones que más acceso tiene a enseñanzas, en video, en libros. Y estoy hablando de las buenas enseñanzas. Hay de todo, hay pésimas, pero tenemos acceso a muy buen material. Tenemos acceso, sobre todo, así no vivieras en esta generación, tú tienes acceso al Espíritu Santo y a la Escritura. Y si en ti está el deseo de conocer más a Dios, vas a invertir tiempo en meterte a leer la palabra y en pasar tiempo con el Espíritu Santo, y Él te va a llevar, ¿verdad? Sí, es tarea de los 5 ministerios. Yo te estoy hablando en una iglesia donde tú dijeras, ¿sabes qué? No se me enseña. Pero para quienes estamos en cielos abiertos, saben que aquí hacemos un fuerte énfasis en enseñanza. Entonces no estás tampoco calificado para decir esto. Ahora, ¿para qué queremos que llegues a esa estatura en Cristo? ¿Para que seas maduro ya? No. Versículo 14. Para que ya no seas niño fluctuante, llevado por donde quiera, por cualquier viento de doctrina. El apóstol y los apóstoles sabían, Jesús lo anunció, que se iban a levantar falsos maestros y falsas doctrinas. Y la única manera de ir en contra de ello no es desmintiendo cada falsa doctrina, es enseñando la doctrina correcta y es plantando la enseñanza correcta. Y ellos estaban encargados de plantar la sana doctrina, la sana enseñanza, la palabra de Dios sin adulterio, la palabra de Dios viva y eficaz, más importante que toda espada de 2 filos, principios muy fundamentales, muy básicos que vemos en algunas cartas de cómo llevarse entre cristianos, de cómo trabajar, de cómo llevarte con el gobierno, a cosas muy profundas desde guerra espiritual, diezmar y ofrendar, profetizar, los dones del Espíritu. Vemos que la iglesia es vasta. Hay asuntos muy prácticos de nuestra vida diaria que tienen que cambiar, tienen que ser transformados. Hay otros asuntos de tener visiones, revelaciones, intercesión, ir al tercer cielo, meterte ahí en el trono, orar y colaborar con Jesús. Están los dos lados. Y todo es parte de la vida cristiana y todo nos debe de ser enseñado.
Por eso dice él, para que no sean llevados como niños fluctuantes, o sea, que andan por ahí fluctuando, que son jalados, porque se levantaban vientos de doctrina distintos. De repente llegaba alguien, oigan, ya nos llegó la revelación, necesitamos para ser salvos a Cristo, pero además a Cristo y la circuncisión. Y tenía que llegar el apóstol en Gálatas y decir, no, esto no es así, es únicamente a través de la fe, únicamente a través de la gracia, ninguna obra de la ley te va a llevar a salvación. Y empezaban a poner la doctrina, pero esa era la tarea apostólica de los 5 ministerios, y era una tarea que era llevada por todos ellos en diferentes maneras y expresiones, y era una tarea que era llevada por este liderazgo de la iglesia que se estaba formando, con el propósito de formar más líderes, con el propósito de que hicieran lo mismo y tener una cadena donde al día de hoy estás viendo este video. Qué increíble el plan de Dios desde el inicio, llevar toda esa cadena de la iglesia. Entonces, tú y yo estamos llamados, escucha, aunque no lleguemos al punto donde seamos uno de los 5 ministerios, gloria a Dios si Dios te llama y te da, te desarrolla ahí, pero todos debemos de participar en la tarea de estos 5 ministerios. Primero siendo enseñado y después enseñando, con el propósito de que no seamos llevados por donde quiera, sino que podamos permanecer en Cristo, permanecer en su gracia, permanecer en su amor, en una generación como la que vivimos, donde hay tanta falsa doctrina dentro de la iglesia y donde fuera de la iglesia hay tanta agenda del gobierno, del control mundial y de lo que va a venir a ser el anticristo y todo este propósito de desvirtuar la familia, desvirtuar todo lo puro. Necesitamos estar enseñados en la doctrina de Cristo y que no me den gato por liebre. Ese es el propósito de la enseñanza del día de hoy, mi amado. Vamos a comenzar a hablar ya de temas muy básicos, algunos que tú vas a decir, wow, lo vamos a volver a ver, lo vamos a volver a ver. Como dijo el apóstol Pablo, no me es gravoso enseñar las mismas cosas, aunque también hay una invitación en Hebreos a dejar de ser niños espirituales y crecer y dejar de estar que se nos esté enseñando siempre lo fundamental y crecer a tomar lo sólido. Ese es el propósito también de esta enseñanza, poner esos fundamentos para después de esto poder ir avanzando más con los que hemos estado ya tiempo aquí en la congregación. Por mi parte es todo, mis amados. Nos vemos próximo domingo. Aquí vamos a estar a partir de este miércoles. El estudio es Fundamentos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. The nights we spoke with tongues of fire, the days we walked out on the wire. We were young and we were not afraid.